Dios en esta noche? Amén. ¿Cuántos todavía tienen fuerza de regalarle una ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso? Servimos a un Dios de poder, servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios que ha sido fiel a su palabra, servimos a un Dios que nos ha guardado 24/7 durante todo lo largo y lo ancho de este año. Dios ha sido fiel. Diga conmigo, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Gloria al Señor. No sabe lo alegre y feliz que me siento de estar acá en medio de un pueblo redimido y lavado con la misma sangre. Con la misma sangre con la que yo fui lavado. Hace 20 años el Señor me lavó con su sangre. Hace 20 años el Señor me dijo: estás sucio y necesito limpiarte. ¿Cuántos han sido lavados con esa misma sangre? Si usted ha sido lavado con esa misma sangre, entonces usted es mi hermano y mi hermana. Amén. Gloria al Señor. Agradecido con el Padre por esta oportunidad y especialmente con los pastores de casa, con los pastores Carmelo y Ofelia Sánchez, amén, a quien nos sentimos honrados de acompañarles en esta celebración de esta victoria en esta noche, en la celebración del 6º aniversario. El número 6 es el que antecede al número 7, que es sinónimo de plenitud, de estar completo y de perfección. El número 6, si bien es cierto, es sinónimo de los enemigos del Señor, pero también el número 6 significa incompleto. Quiere decir que Dios todavía no ha terminado. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todavía Dios no ha terminado de añadir los que han de ser añadidos a esta iglesia, la simiente de Abraham. Todavía Dios no ha terminado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para ver el final de la gloria postrera de esta casa? Amén. Porque la Biblia dice que la gloria postrera siempre será mejor que la primera. Amén. Todo inicio, todo principio crea un sinnúmero de dudas, expectativas de gente que no cree. Posiblemente los que comenzaron en el primer año, muchos de ellos quizás ya no estén, porque no creyeron. Pero vinieron otros en el segundo año que están aquí. Vinieron otros en el tercer año que están aquí. Vinieron otros en el cuarto año que todavía están aquí. Creen en el Señor, en que Dios va a seguir añadiendo vidas. Y otros que se añadieron el año pasado. Pero los que se añadieron este año, esos son valientes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los que se añadieron en este año son hombres y mujeres valientes. ¿Hay alguien aquí que se haya añadido este año que pueda decir gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios porque en esta noche no ando solo. Me acompaña mi familia, mi esposa y mis 2 hijas. Y quiero pedirle por favor que se pongan en pie para que ustedes les puedan conocer. Mi esposa, la pastora Iris, mi primogénita Merari, y ahí está otra pequeñita que se me ha escabullido por ahí atrás, Saraí. Amén. Doy gracias a Dios y también me acompaña un remanente fiel que no me deja solo, que me hizo llorar cuando lo vi atrás de mí. Lloré cuando lo vi atrás de mí porque dije, no estoy solo. Amén. Quiero pedirle a los miembros de Iglesia El Shaddai que por favor se pongan en pie. Ese grupo de hombres y mujeres que dijeron amén. Amén. Dios lo bendiga. Pueden sentarse, muchas gracias. Lamentablemente tenemos muchos enfermitos, otros, ¿verdad?, que están con síntomas no graves y otros que a lo mejor tienen miedo. Así que de todo tenemos. Amén. Yo no sé cómo están ustedes acá. Amén. Pero yo creo que no estamos solos. Amén. Gloria al Señor. Pero hay un remanente que ama la presencia de Dios, ¿verdad?
y esos no se quedan a ninguna parte, siempre quieren estar en la presencia del Señor. Amén. Repito nuevamente el agradecimiento al pastor, a la pastora, al cuerpo oficial, a todos, gracias por la confianza de haberme dado la oportunidad de traer el mensaje de la palabra del Señor. Prometo de mi parte, prometo que seré breve. De parte de Dios no le puedo prometer nada, porque yo oré al Señor por esta palabra. Yo oré a Dios por esta palabra y esta es la palabra que Dios me dio. Y yo sé que hay ansias, yo sé que hay quizás cansancio, muchos trabajaron, otros quizás no trabajaron y sienten que el tiempo ha avanzado, pero yo le quiero decir una cosa: ya hemos adorado al Señor y hemos bendecido su nombre, ahora falta que Él hable con nosotros. Y para eso vamos a ir a la Biblia, al capítulo 16 del libro de Ezequiel, del verso 1 en adelante. Hoy quiero hablarles acerca de la gran compasión de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios compasivo? Amén. Tenemos un Dios compasivo. Mientras se desarrolla el mensaje de la palabra, miraremos algunas cosas en las cuales muchos quizás seremos confrontados y vamos a tener que tomar la decisión de si necesitamos cambiar algunas cosas o necesitamos mejorarlas o dejarlas tal como están. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Capítulo 16, verso 1. Verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Capítulo 16, verso 1. Verso 1 en adelante. Parece que el otro se cansó. Amén. Dice la palabra del Señor, como dijo el hermano pastor, la iglesia simiente de Abraham y la iglesia de Dios el Shaddai. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 16:1 del libro de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste, simiente de Abraham. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Si te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí
de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos a tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor, simiente de Abraham. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Si es para Él, déselo más fuerte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aquí está tu siervo, Señor, para llevar tu palabra a cada uno de tus hijos, Señor, que hasta este momento, Señor, han permanecido aquí con la esperanza, Señor, de escuchar tu voz. Sabemos que cada uno de nosotros ha sido traído por medio de tu Espíritu para hacer cumplir tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que nos hables, porque tus siervos escucharán tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. La gran compasión de Dios. Yo quiero que mire al que está a su lado y le diga, no le dé la mano y solamente le diga, no cambies si no es necesario. Pero si es necesario, diga, haz el cambio. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. El libro de Ezequiel, el capítulo 16 es uno de los capítulos más largos de este libro. Y muchos de los rabinos recomendaron no leer este capítulo en las sinagogas en aquellos tiempos, porque les parecía que el capítulo 16 del libro de Ezequiel es un capítulo muy fuerte. Es un capítulo que describe 3 etapas de Jerusalén y 3 etapas en las cuales Jerusalén no se sentía muy cómoda. Hay etapas en la vida de cada uno de nosotros que quizás no nos sentimos muy cómodos mientras pasaban las fotografías acá arriba. De seguro algunos de ustedes no se sentían muy orgullosos de algunas fotos que vieron de ustedes quizás cuando eran niños y ahora son adolescentes, y otros quizás que ahora son más mayores y antes eran más jóvenes, y quizás dijeron, esa foto mía como que no la hubiesen pasado, como que no quedé bien en esa foto. ¿Por qué no pasaron otra? Porque quizás sintió pena al verse ahí, porque es normal que en las etapas de nuestra vida se vayan dando cambios que a veces son inesperados, que a veces son cambios que vienen repentinos, como el cambio que nos dio la vida en este año. Muchos se han dado a la tarea en este año de criticar y de querer desacreditar a muchos profetas verdaderos, a profetas de Dios que hablaron y profetizaron el año pasado que este era un año de ensanchamiento, que este era un año de bendición, que este era un año de prosperidad, que este era un año de bendición. Si bien es cierto, a fin de año, mucha gente de Dios, como muchos hijos del diablo, brujos, amén, que se dan a la tarea de dar aciertos para el siguiente año, pero muchos siervos, como no muchos siervos de Dios, se dan a la tarea de soltar palabra en base a lo que ellos creen o lo que ellos sienten que Dios les ha hablado, lo que viene para el próximo año.
Y muchos que hablaron palabra de bien para este año han sido criticados. Y es que todos aquellos que no entienden el don profético o no entienden la profecía, es normal que se vean tentados y quieran desacreditar a un verdadero profeta que dio palabra de Dios, diciendo que este iba a ser un año de bendición. Quizás para el mundo no sea el año de bendición, pero para usted y para mí tiene que ser un año donde ha brillado, donde cada mañana ha salido el sol de justicia y Dios ha sido fiel. En tu cementera no ha cesado el aceite, no ha cesado el pan, no ha cesado la paz, no ha cesado la harina, ni tampoco ha cesado la bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero las tres etapas en las cuales Dios describe a Jerusalén, la describe en primer lugar como una niña que luego se convierte en reina por lo hermosa que es, pero después de convertirse en reina se convierte en una prostituta. Fuerte. En parte quizás tenga razón el rabino decir que se abstenga de predicar acerca del capítulo 16. Pero es necesario, amén, que la iglesia de hoy en día escuche palabra del Señor. Porque la Biblia dice que el que es hijo de Dios, palabra de Dios oye. ¿Cuánto dicen amén? Mucha gente quiere escuchar otras cosas, pero nosotros necesitamos escuchar una palabra que vaya a direccionar nuestra vida, una palabra que traiga de nuevo aquello que se ha salido del camino, aquello que se torció, aquello que se salió por X o Y razón y vuelva al camino que Dios ha trazado. Hay un solo camino que nos lleva a la presencia y a tener victoria en Dios, y es el camino de la obediencia. Y solamente hay una cosa que puede ayudarnos a obedecer a Dios, que es la palabra. La palabra de Dios. Fuera de la palabra no hay nada ni nadie que pueda ayudarnos a entender la voluntad perfecta de Dios. Hace unos días yo decía que no es lo mismo conocer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de Dios. Mucha gente que llega a las oficinas pastorales a pedir un consejo ya tiene una agenda de lo que quieren hacer con su vida, porque cuando, y el pastor no me deja mentir, o los líderes, porque cuando uno se presta para escuchar y luego está listo para dar el consejo, la gente dice: no, si yo sé, hermano, eso, yo conozco a Dios, yo sé lo que tengo que hacer, y yo he orado a Dios y yo sé. Entonces sale haciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque cree que conoce la voluntad de Dios. Y en parte tenga razón, puede ser que la conozca, pero no la hace. ¿Amén? No la hace. Jesús conocía la voluntad del Padre, y cada paso que Jesús daba estaba marcado a hacer la voluntad de Dios. Jerusalén, que había sido cautiva, Israel, que había sido cautivo por casi 500 años, poniendo todo junto el tiempo de cautividad, amén, era un pueblo que se le había olvidado sus orígenes, se le había olvidado sus principios, se le había olvidado que el profeta Ezequiel lo había descrito como una niña recién nacida ensangrentada, a la cual nadie tuvo deseo de verla, ni de tomar el cuidado de ponerle sal o ponerle ungüento en su ombligo para evitar infecciones. Fue alguien que fue lanzada al camino, a la aventura. Por lo menos si lo hubieran lanzado a un mercado, hubiese habido alguien que pudiera tener misericordia de ella para levantarla, pero fue lanzada
éxito o su principio estuvo marcado por gente que quizás los dio por desterrados, los dio por abandonados, los dio por gente que no valían nada, los dio por gente que no tuvo el cuidado de valorar lo que Dios estaba haciendo. Pero como Dios no se queda de manos cruzadas, Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y el Señor dijo en su palabra: el que no es contra nosotros, dijo el Señor, con nosotros es. Amén. Una vez me dijo un hombre, un pastor, y será, me dijo, de que Dios me castigaría si yo me pusiera a pastorear una iglesia. ¿Por qué? Le dije. No sé, solo pregunto, porque duda de su llamado. Le dije. Es que es difícil, le dije, entender o saber si en realidad Dios lo ha llamado a uno. Y me dije, ¿cómo puedo saber si Dios me ha llamado? ¿Cómo puedo entender de que Dios está conmigo? Y lo llevé a ese pasaje. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: mire, aquellos que andan allá andan otros predicando, allá andan aquellos sanando enfermos, allá andan aquellos libertando endemoniados, allá andan aquellos haciendo otros. Jesús no se perturbó por eso. Jesús dijo: déjenlo, son con nosotros, no están en contra de nosotros. La Biblia dice de que cuando el Señor en el libro de Isaías buscó a alguien que viniera a traer esta palabra, que alguien que trajera esperanza, alguien que trajera las buenas nuevas, hubo un silencio total en el cielo, pero se levantó un hombre, el cual la Biblia lo describe y él mismo se describe como un hombre de labios inmundos, como un hombre que quizás no merecía el llamado. Y es que nadie tiene lo que tiene de parte de Dios por merecerlo, sino que lo que tenemos, como decía el hermano que cantaba, es porque Dios le ha placido, es porque se lo debemos a Él, es porque a Dios le ha placido poder, su gloria, su espíritu, su poder en estos vasos de barro. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A Dios le plació poder de su espíritu. Así como hizo con Jerusalén, así hizo con ustedes, iglesia. Así ha hecho con nosotros también. Nadie daba nada, nadie vino y tomó cuidado de nosotros. Nosotros por muchos años con mi esposa pasamos llorando como niños malcriados, como niños caprichosos, llorando de que nuestro pastor no había tenido cuidado de nosotros, comportándonos como un recién convertido por años. Y es que el pastor no tuvo cuidado de nosotros, y es que el pastor esto, el que el pastor acá. Y un día el pastor se tuvo que parar y con palabras de amor, pastoral, nos dijo: es que Dios lo permitió así para que la gloria fuera de Él y no fuera mía, me dijo. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y es que a veces, cuando te han desterrado, como fue desterrada Jerusalén, cuando te han abandonado, cuando estás ensangrentado, herido, adolorido y quejándote y todo, y te sientes solo, ha sido la voluntad de Dios, porque viene un tiempo para ti, viene un tiempo donde aparecerá aquel que te dará el valor, aquel que viene para limpiar tu sangre, aquel que viene para adornarte de vestiduras caras, de vestiduras que solamente los reyes podían andar. Así estaba Jerusalén, como niña, olvidada de sus raíces, de sus principios. Muchos olvidamos nuestro inicio, nos olvidamos de cómo comenzamos en el Señor, porque conforme vamos creciendo en Dios, vamos desarrollando, como dije al principio, cambios. Pero hay cambios que tienen que hacerse.
Pero hay cambios que no son necesarios. Hay cosas que las vamos a tener que mantener. Una de las cosas que Dios le encargó a Josué antes de pasar a la tierra de Canaán es que mantuviera las mismas costumbres y las mismas prácticas que había mantenido su siervo Moisés con él, porque esa era la garantía de que Dios iba a estar con él todos los días. El Señor le dijo: no te apartes a diestra ni a siniestra, mira este libro, en este vas a meditar de día y de noche. Y le dijo: y así como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo, pero no te apartes. Y le añadió: esfuérzate, le dijo, y sé valiente. Dos cosas importantes. El estar acá hoy es porque te puse en práctica estas dos cosas. Primero, se esforzó para venir acá. Segundo, fue valiente. No le tuvo miedo al coronavirus. No le tiene miedo, porque Dios está con usted. Porque cree en la promesa que el Señor ha dicho. Amén. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente el bien y la misericordia, dice el Señor, no dice el vino. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me rodearán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, no dice en mi casa, sino en la casa de Jehová moraré. No dice en mi casa. Mi casa es para dormir. En mi casa, dijo el Señor, en la casa del Señor moraré. Bendito Dios, aleluya. Moraré. Eso es fuerte, Señor. Dios muestra la compasión de una niña abandonada. Jerusalén. Una niña que va creciendo. Una niña a la cual le crece su cuerpo, como le crece su cabello, pero sigue desnuda. Mucha gente crece en Dios, y me refiero a individuos personalmente hablando. Crecen en Dios, pero están desprotegidos por el Señor. Amén. Porque olvidan su nacimiento. Olvidan que su nacimiento fue un nacimiento similar al del Señor Jesús. Imagínese Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, que tuvo un nacimiento no de pompa, no de gloria, sino en medio de burros, en medio de vacas, en medio de animales, en un pesebre. Jesús no nació en cuna de oro, sino nació, en lo más humilde de un establo, y eso Jesús lo llevaba a recordar sus inicios, sus principios. Por eso el Señor, en una ocasión que alguien quería seguirlo, ¿verdad?, se recordó quizás dónde había nacido. Y cuando hubo una persona que quería ir en pos de él, le dijo: mira, hijo, las aves de los cielos, hijo, tienen su nido, las zorras tienen su guarida, mas el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza, porque Jesús no olvidaba sus orígenes. Es importante recordar nuestros orígenes. Es importante mantener recordando nuestro nacimiento en Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Mucha gente se olvida de dónde viene. Y yo no estoy hablando de que usted no olvide el terruño de donde nació, no. Que no se olvide del cantón, del cerro de allá donde venimos. Amén. De allá donde había que cruzar el río, había que quitarse los zapatos para ir al pueblo y cruzar el río sin zapatos, y después ponernos al otro lado para llegar al pueblo con zapatos secos. Ya se le olvidó. No, pues ahora como maneja carro el año, pues ya se le olvidó que se quitaba los zapatos para cruzar ese río. A su nombre. Parece que toqué algo ahí. A su nombre. Amén. Si Dios está hablando, Él es fuerte sacarnos, Señor. Nuestra situación natural. Jesús nos encontró, al igual que Jerusalén,
en una situación de mancha, de impureza, de pecado. Aleluya. Similar a como fue encontrada Jerusalén tirada del campo, así el Señor nos encontró. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su propia sangre. Amén. No nos lavó con la sangre de machos cabrillos, no nos lavó con la sangre de animales que habían sido ofrecidos en holocausto para expiación de nuestros pecados, sino que no tuvo vergüenza, no tuvo asco, no tuvo escrúpulos para lavar la inmundicia de nuestros pecados sucios que teníamos. Así, de esa misma manera, Dios vio a Jerusalén. Así Dios ve las iglesias. Las iglesias que nacen muy humildemente. No, espero no se me vaya a ofender. Hay iglesias que nacen y comienzan bien. La Biblia habla de 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. 7 iglesias en el continente asiático. Y lamentablemente cuando el Señor le toca enviar sus saludos, como enviar un memorando a cada uno de los pastores que estaban a cargo de esas iglesias, lamentablemente se da cuenta de que de las 7 iglesias que estaban en Asia, solo una era aprobada. Ay, iglesia siguiente de Abraham, iglesia El Shaddai, que Dios nos encuentre a cuentas. Amén. Porque son miles de iglesias del área metropolitana. De 7, una pasó la prueba. Que Dios nos ayude. Pero hay mucha iglesia que creció y estuvo así como nosotros, pero fue vestida de lino, de púrpura, de tela de los cueros de cabra, que eran las cosas más caras que podían haber, porque hasta el tabernáculo que Moisés había edificado había sido cubierto con estos cueros. No era cualquiera, había sido ataviada Jerusalén, le habían sido puestos anillos, joyas, zarcillos, verá, en la nariz, en los dedos, en todos lados, para mostrar su belleza, tanto así que dice la Biblia que parecía reina. Y no parecía reina solamente, sino que era reina, dice. Pero era reina por mi hermosura, dijo el Señor. Todo lo que somos es por Él. Todo lo que han alcanzado en estos 6 años es por Él. Es por Él, y a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor, a Él sea el poder. Y lo que viene también será por Él. No es por un hombre, sino es por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Situación natural en que nos encontró con manchas, impureza. Segundo aspecto que describe el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, acerca de Jerusalén. Encuentra un cuadro de vergüenza, porque después de ser niña, Jerusalén crece y llega a edad de juventud, de adultez. Dice que había crecido, pero aún se encontraba desnuda, y Dios la vistió de lino fino, de vestidos bordados. Las mujeres saben que cosas bordadas es lo más caro que hay. Imagínense en aquel tiempo. Los detalles, la delicadeza, hasta la comida que Dios le daba a Jerusalén, de miel, de harinas selectas. No era cualquier cosa. La estimaba como cuando un padre y una madre tienen a una
hija de 12, de 13, de 14, 15, de 16, de 17 años, donde todavía no ha venido a ser mayor de edad, todavía se estima. Y tanto la estima a veces las madres que no la quieren ni que agarre la escoba para limpiar. Aleluya, se fue el gozo. Se arruinó la cosa. Dios estimaba tanto a Jerusalén que la cuidaba, la animaba, la amaba, quería presentarla como una joya preciosa. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque cuando el Señor nos encontró, amén, nadando en el lodo cenagoso, el Señor tuvo que meter su mano santa y poderosa. El Señor no escatimó, no repudió meter la mano en el fango del pecado, donde estábamos metidos, donde nadie llegaba y daba nada por nosotros, porque así muchos miraron a Jerusalén la despreciada. Por eso el Señor tuvo que enviar a Jesús a nacer a Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar valor nuevamente a aquel pueblo que Dios había escogido, porque todo el valor se había perdido. ¿Por qué? Por su prostitución. Y cuando habla de prostitución no se refiere al acto físico de ser prostituta. No como nosotros pensamos, sino que se iban detrás de otros dioses. La belleza, las alhajas, las joyas que Dios le dio, los anillos, los zarcillos, los llevaban a donde estaban los escultureros y le decían: aquí está este anillo. Así como nosotros cuando usábamos oro todavía, que juntábamos un anillito, que una cadena, que aquí, que allá, que el diente de la abuela de oro que había dejado, no reparamos, no teníamos miedo de sacarlo y llevarlo del joyero y decir: hágame una cadena. Aleluya. Porque todavía quiero estar encadenado a su nombre. Oh, gloria a Dios. Parece que a tres no estoy predicando más. Deme ánimo para seguir predicando. Así hacía Jerusalén. Iba y exponía su belleza tras sus amantes, tras los que podían costear y pagar su belleza para estar con ella. Dice que iba y se juntaba con los egipcios. En otras palabras, tenía relaciones internacionales con otros países. Cuando el Señor quería que tuviera relación con Él, Dios no quiere que te estés relacionando con los paganos o con las cosas que hay de este mundo, o hablando como el mundo habla. El mundo habla diciendo: ya nos vamos a morir, ya esto y ya lo otro. En la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo en una de las cartas en el Nuevo Testamento, que para nosotros, dice, el morir es ganancia. Lo mejor que le puede pasar a un creyente, piense usted o diga lo contrario, es que la muerte llegue o Cristo venga para irnos a la presencia de Él. Pero cuando llega el coronavirus, ay, los cristianos con miedo. Con miedo. No, pastor, hay que ser sabio, pastor. Comienzan aquellos que aman el pellejito, ¿verdad? Hay que ser sabio, dice. Mire que está fuerte la cosa. Mire, a nosotros nos cerraron 4 meses el templo. Santo. Regresamos el 12 de julio. Aleluya. Y hace 3 semanas nos vuelven a cerrar. Santo. Y cuando dijeron que iban a cerrar la primera vez, bueno, un par de semanas, no, y así se pasaron 4 meses. Bueno, casi nos estábamos acomodando, pues. Yo dije a saber si iban a regresar las ovejas. Pero para la gloria de Dios regresaron todas. Todas las que el Señor me ha entregado. Como Jesús le dijo: de todos los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Amén. Con los que voy a conquistar regresaron y dijeron: aquí estamos, pastor. Amén, aquí estamos. Allá anda el coronavirus, pero aquí anda el poderoso
vergüenza encontró en Jerusalén el Señor. ¿Por qué? Porque la había vestido así como estaba vestido el guitarrista de ahí que me gustó. La había vestido bien bonito. Amén. Así como andan vestidos todos ustedes, bien bonitos. Amén. Un día sábado, a esta hora, muchos de los varones que estaban aquí andaban hasta chorreados ya de acá. Mire ahora con corbata en este siervo. Mire ahora este siervo con corbata. Amén. Mire este siervo con corbata. Un día sábado a esta hora andaba hasta las chanclas. Pero vino el Señor. Amén. Que miró tu desnudez. Vino el Señor que miró tu vergüenza, que habías crecido y que no habías aprendido ni siquiera a vestirte. Dijo el Señor, le vamos a poner vestidura a porque solamente las hojas de las que se puso Adán ha aprendido a ponerse, pero ahora lo vamos a vestir bien. Y te vistió el Señor con joya, te vistió el Señor de misericordia, te vistió el Señor de palabra y te dio nombre, iglesia de Dios, simiente de Abraham. Dice el libro de San Lucas, capítulo 10, verso 33. Solo me falta uno ya. Aleluya. Dice que venía un hombre hacia Jericó que descendía de Jerusalén. Y dice la Biblia que en esa travesía de este varón salieron unos ladrones al encuentro. Lo atracaron, le robaron todo. Y no solamente le robaron, sino que lo hirieron, lo lastimaron, lo golpearon. Y dice la Biblia que tiempo más tarde, no dice cuánto tiempo, venía un sumo sacerdote que se dirigía hacia Jerusalén, donde estaba el templo, a adorar al Señor. Aquel que estaba herido venía de Jerusalén y aquel otro iba para Jerusalén. No sabemos si este que había sido asaltado venía de adorar a Dios. Mucha gente cree de que por servirle a Dios, de que por adorar al Señor, no le van a suceder cosas malas. Si bien es cierto, Dios está con nosotros, van a haber cosas de que van a llegar. Mientras estemos en este cuerpo incorruptible, amén, puede ser de que hasta el coronavirus llegue, pero Dios va a estar contigo cuando dice amén. Amén. Este hombre quizás venía de adorar al Señor, pero en esa travesía lo asaltan, lo hieren, lo maltratan, lo dejan abandonado en el camino, igual que en Jerusalén. Pasa el sumo sacerdote, que es tipo del pastor, que el pastor que no le importan las ovejas, aquel pastor que dice COVID-19, hay que cerrar las puertas porque tenemos que estar seguros. Amén, dice todas las ovejas. Ese es un gran pastor, ese es un hombre que piensa. Si piensa en estar acostado, echadote en el sofá, amén, viendo Netflix, viendo televisión, pasando de canal a canal, mientras las ovejas que habían sido limpiadas con la sangre del cordero, que habían sido vestidas de vestidas finísimas, vuelven a la prostitución. ¿Ve el peligro? El diablo ha sabido usar bien esto. El diablo ha sabido usar bien el COVID, el Señor lo reprende. Amén. Pero los pastores tenemos que morir quizás hasta con COVID en estos púlpitos, predicando la palabra del Señor, diciendo de que Cristo viene y que es necesario estar a cuenta con el Dios Todopoderoso para poder llegar allá donde Él está. Porque la Biblia dice que donde Él está no entrará carne ni sangre. Así que despreocúpese. Si nos da, a Él no le va a dar porque el COVID allá no llega. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios? Allá llegarán los que han sido lavados con la sangre del Señor. Y alguien me pudiera tildar de irresponsable. Alguien que me va a ver en una red o algo y dijera, ese hombre es un irresponsable, no sabe lo que está diciendo. Sí, así piensan todos aquellos que piensan en su carne, que piensan en su estadía en esta tierra. Pero la Biblia dice que yo soy un peregrino y un advenedizo en esta tierra. Mi pasada por aquí es temporal.
encontrado este pobre hombre. Pasó el sumo sacerdote, pasó el levita, no le importó. Venía un samaritano. Aleluya. ¿Verdad? Venía uno, como decimos de sabor, de esos cristianos entre camagüey y elote. No sé cómo dicen en Honduras, el que anda mitad aquí, mitad allá. A veces eso hace mejores obras. No digo que los hermanos que están bien, pero a veces hay inconversos o gente que les gusta el evangelio, que hace buenas obras. Son misericordiosos. Han entendido el amor al prójimo. Han entendido uno de los mandamientos primordiales que el Señor ha dado a su iglesia, en que amemos a Dios y que de la misma manera que amamos al Señor, amemos a nuestro vecino. Ahí se lo vemos. Amén. Pero hay muchos que nos caen mal los vecinos. El vecino chupa, a ese vecino ojalá lo mate Dios. Que Dios se lo lleve, que le mande el coronavirus para que ya deje de oír a ranchera. Imagínense. Y Dios dice que ames a tu vecino. A su nombre. Nadie le hizo caso. Nadie hizo nada por este hombre. Pero un hombre del cual no se esperaba nada, dice que venía en su caballo, se detuvo, se bajó y vio a aquel hombre herido. Lo subió a su caballo y lo llevó al mesón. Y le dijo: cúrenlo, véndenlo, háganle lo que tengan que hacer, que se recupere, aquí está este dinero, y si algo sale extra, pónganlo a mi cuenta. Así hizo Dios con nosotros. Pasaron muchos siervos y siervas de Dios cuando tú y yo estábamos ensangrentados, cuando tú y yo estábamos desnudos, cuando tú y yo no valíamos nada. Muchos simplemente pasaron de lado, pero pasó un samaritano, pasó un hombre, pasó una mujer que tuvo misericordia de nosotros. Yo recuerdo el hombre que pasó para hablar de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy ese hombre anda descarriado. El hombre que me habló la palabra a mí estaba perseverando ahí, más o menos en ese tiempo. Me predicó, me invitó a una reunión familiar. Me casó el Señor. Aleluya. Ese mismo día. Y ese hombre descarriado. Imagínense. Un hombre que se descarrió. No un gran siervo, uno que andaba más o menos. Y se terminó descarriando. Jesús no estaba ni descarriado. No estaba ni más o menos. No estaba ni desquiciado de la mente. No estaba loco. Jesús vino aquí a este mundo a salvarlo a usted y a mí, porque estaba loca y todavía está locamente enamorado por usted y por mí. Jesús no le importa que usted y yo hayamos olvidado nuestro principio, nuestro nacimiento, de estar desventurados, infelices y tirados por ahí. No, Jesús recuerda de que hay una promesa para cada uno de nosotros, y en base a esa promesa todavía envía su Espíritu para levantarnos las veces que sea necesario, porque Él se recuerda que no fuimos lavados con agua del río Jordán, como muchos quieren vender agua del río Jordán para lavarse, sino que fuimos lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz del Calvario. A su nombre. Sí. Alguien tuvo misericordia del que estaba herido, del que había caído en manos de ladrones. Puede ser de que en su travesía, en su crecimiento en Dios, usted solamente había caído en manos de ladrones, pero Dios lo envió a simiente de Abraham, donde hay un ministro, donde hay un pastor que le predica la palabra de Dios, donde no hay alguien que le está diciendo de 100 para que Dios le dé 1000, sino que crea la voluntad y se sujete a ella, y en base a esa sujeción Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. No le va a dar 100, sino que le va a dar al 100 por uno. Esa es la voluntad del Señor. La Biblia dice que Él no quiere que nos falte nada, sino que seamos prosperados
Y la última, la experiencia más grande, la de ser redimidos. Dice el Salmo 32, verso 1. Si un tañedor, un pianista me puede ayudar. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otras palabras, una persona que es bienaventurada es una persona que es completamente feliz. Si en la travesía del nacimiento cristiano que usted ha tenido en estos 6 años, suponiendo que usted se entregó en el primer año, ¿amén?, y en estos 6 años siente de que han habido cosas, de que le han faltado, que todavía no le han llegado a usted, y que cree que Dios se ha olvidado, y que cree que Dios lo ha hecho a un lado, yo me atrevo a decir que usted tiene que considerar unas palabras de las que yo dije al principio. Si hay cosas que cambiar, hay que cambiarlas. Si no hay nada que cambiar, entonces deje las cosas así. Si todo está bien, mantenga las cosas tales como están. Pero si las cosas no están yendo bien, si las cosas no han ido como la Biblia promete que deben de ir, es porque le hacen falta cambios a tu vida. Es porque quizás te ha gastado tus vestiduras y la hermosura que Dios te ha dado en pos de otras cosas que no han sido necesariamente las cosas del Señor. Quizás hemos caído como Jerusalén, buscando relaciones y haciendo alianzas con egipcios, cuando tenemos que buscar relaciones y alianzas con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted, mi amigo, que nunca le ha entregado su vida al Señor. Usted que dice, pero es que a mí Dios nunca me ha llamado, yo nunca he sentido el llamado de Dios. Yo quiero decirle de que no ha habido día de que Dios no le llame a usted. No ha habido día de Dios en el que Dios no le haya hablado a su vida, en el que usted haya tenido la necesidad de que Dios le cambie su nombre y le cambie su vida. ¿Por qué usted, mi amigo, mi amiga, se conforma a vivir la vida en la cual vive? ¿Por qué no quiere ser feliz plenamente? Póngase en pie, por favor, y ayúdeme a orar. ¿Por qué usted, que necesita el perdón y el amor de Dios, por qué le cuesta, por qué endurece su corazón? Yo sé que aquí hay hombres y hay mujeres que nunca han entregado su vida a Dios, y a esos hombres y a esas mujeres que nunca les han entregado su vida a Dios, Dios te dice, ven, necesitas hacer cambios en tu vida. El Señor dice, venid a mí y estemos a cuenta. El Señor llama hoy, llama a hombres y mujeres que no han entregado su vida al Señor, que necesitan el perdón de Jesús. Hoy es la noche en que Dios quiere lavarte. Hoy es la noche en el que Dios quiere cambiar tu vestidura. Vamos, varón, espera, Jesús viene pronto. Mujer, Jesús viene pronto. Todo esto es antesala a la venida del Señor. Lo que viene es peor de lo que estamos viviendo, y hay que asegurar la salvación en Cristo. Hoy Jesús le da la oportunidad. Hoy Jesús le llama. Hoy Jesús te llama, hijo. Cierra sus ojos. Hoy Jesús te llama en esta hora. En el nombre de Jesús, vamos. 3 minutos y termino de hacer este llamado. 3 minutos y entrego el tiempo al pastor. Pero por favor, hijo, si usted necesita a Jesús, venga, 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 venga. Queremos orar por usted. Usted no sabe lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario solo para lavar sus pecados. Hoy Dios quiere ponerlo a usted a un paso de ir al cielo. Usted no tiene que hacer sacrificio grande. Usted no tiene que arreglar nada. Quizás usted no ha entregado su vida al Señor porque dice, no, hay algunas cosas que tengo que arreglar. Mire, el hombre por sí solo no puede. Dice la Biblia que por más que el hombre se afane,
pueblo. Oro por la iglesia, Señor, Simiente de Abraham, por el ministerio pastoral, Señor, por el cuerpo oficial, líderes, anfitriones, Señor, mujeres, diáconos, Señor, el ministerio de alabanza, todos los motoristas, todos los servidores, Señor, en el nombre de Jesús, cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor amado, bendícelo con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, administra tu presencia y tu fuego en este lugar, Señor, que cada vida sea fortalecida, que Señor, que el año que viene para Simiente de Abraham sea un año de victoria, sea un año de logro, sea un año de ensanchamiento, sea un año de afianzar estaca y de extendernos, Señor, hacia el supremo llamamiento, el cual, Señor, tú estás haciendo a tu pueblo. Señor, no estamos retándote a ti, no estamos haciendo imprudente, estamos haciendo tu voluntad y sabemos que por hacer tu voluntad seremos recordados. Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, bendícelos a todos, a los amigos, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a todos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Jesús de Nazaret. Gloria a Cristo Jesús. Hay alguien aún todavía en este lugar que quiera hoy reconciliarse con el Señor, que quiera hoy decirle al Señor: Señor, esta tarde, esta noche, yo quiero entregar mi vida a usted. ¿Haber alguien en este lugar, un valiente, que quiere entregar su vida al Señor? La palabra de Dios ha sido predicada. Quizás te sientas abandonado, quizás te sientas ensangrentado, pero hoy aquí está el que lava. Hoy aquí está el que te sana y te dice: vive. Sí, vive. Hoy aquí está Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, eterno Dios, por tu palabra. Bendice la vida, Señor, de cada hombre, de cada mujer de Dios. Bendice la vida del pastor Cifredo, de su esposa, de sus hijos, de su ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a su iglesia. Padre, bendice de una manera muy especial a Simiente de Abraham, desde el más grande hasta el más pequeño, eterno Dios. Padre, oro esta tarde, Señor, por sanidad, por Benito García. Dios mío, por fortaleza, por tiempo, eterno Dios de cuidado. Padre,